En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues ofrecemos la misa este día en honor de San Silvestre, abad del siglo XIII, que fue, que se asoció a la orden de San Benito. Y en la primera lectura, pues la epístola del libro del Eclesiástico habla de Moisés, que independientemente de lo que Moisés hizo, cómo fue su vida, lo que sucedió en el pasado, él se fijó y se determinó a una sola cosa: a creer siempre en la presencia de Dios. ¿Sí? Y por eso el libro del Eclesiástico lo elogia, admirando todo lo que Dios le dio, ¿verdad? Desde poder colaborar con él en sacar a Israel de Egipto y luego pasar el Mar Rojo y luego entrar en la nube y luego darle las tablas de la ley. Sí. Luego, en el Evangelio, los discípulos le dicen a Jesús: bueno, ¿qué pasará con nosotros? ¿Cuál será nuestra recompensa después de que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Y él dice: bueno, ustedes que han dejado todas estas cosas, el día de la regeneración se sentarán junto conmigo a juzgar las 12 tribus de Israel. Dice: porque todo el que haya dejado padre o madre o la familia entera para seguirlo, recibirá, dice, en esta vida el 100 por 1 y en la otra la vida eterna. Entonces, prácticamente las dos, la epístola y el Evangelio, hablan sobre el desprendimiento. El desprendimiento no necesariamente solo o exclusivamente del dinero o de los bienes materiales, de las amistades que tenemos, que eso es importante y necesario, ¿verdad? Porque dice San Pablo que nosotros hemos de pasar por este mundo como si nada poseyéramos. Sí, entonces, tengamos mucho o tengamos poco, lo hemos de usar solo para glorificar a Dios, para servir a Dios. Entonces, el desprendimiento nace del amor a Cristo y al mismo tiempo hace posible el amor también a Cristo. ¿Por qué? La realidad es que Dios no puede habitar en un alma llena de pequeñas barajitas de la vida, de los demás, de los acontecimientos, de lo que tenemos o no tenemos. Sí. Entonces, el desprendimiento exige una seria vigilancia, porque nosotros posiblemente, ¿verdad?, no tengamos un apego demasiadamente afectivo a las cosas, o a la casa, al dinero o al trabajo, pero posiblemente, y esto es lo peor, sí tenemos un apego desmedido a las cosas, a los acontecimientos, a las personas. Sí. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, pues, por ejemplo, cuando el simple hecho de no estar de acuerdo cómo las cosas sucedan, ¿sí? El pensar por los demás demasiado, el querer tomar el papel de Dios. Por ejemplo, uno de los males más comunes en la actualidad, que tendría muchas causas, en algunas de las veces tiene que ver con una seria disfunción cerebral,
En la mayoría de los casos no, que es la depresión. Y la depresión podríamos nosotros, de buenas a primeras, clasificarla como castigo de Dios. Pero para no llamarle así, le llamamos simplemente la consecuencia inmediata de querer nosotros tomar el lugar de Dios. Esa es la depresión. Esa es la consecuencia de querer tomar nosotros el lugar de Dios. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que nosotros estemos constantemente adivinando las vidas de los demás. De que por qué bajan o suben, por qué trabajan o dejan de trabajar, o duermen o sueñan, se van o vienen, o por qué nos hacen buena o mala cara. Gastamos energía en eso, como si nosotros quisiéramos controlar. Como no podemos controlar la nuestra, queremos controlar las vidas de los demás, el presente, el pasado de los demás, que las cosas sean de otra forma, y nos aferramos enfermizamente a querer que las cosas sean de otra forma, de lo que ellas son. De ahí viene la depresión. Habiendo tantas cosas por hacer, el camino tan largo que hay que recorrer aún, solamente y exclusivamente dependientes de la misericordia de Dios. El depresivo no cree en la misericordia de Dios. Sí. Entonces, como no se cree en la misericordia de Dios, no se cree en la presencia de Dios, no se cree en la providencia de Dios, entonces yo tomo el papel de Dios y me empeño en que las cosas sean de otra forma. Allí, por eso dice nuestro Señor en el Evangelio: cualquiera que haya dejado esposa, esposo, hijos, tierras, casa, por mí, como Moisés. Moisés sale, después de haber matado a alguien, sale de la tierra donde creció, donde fue encontrado, basándose solamente en la providencia de Dios, en la fe, en la presencia de Dios, en medio del desierto. ¿Qué posibilidades tenía Moisés de tener éxito en lo que quería hacer? No tenía ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Y sin embargo salió y se enfrenta al mar inmenso, rojo, frente a ellos, y detrás los egipcios para matarlos. Hubo incluso momentos en que Moisés quiso ayudarle a Dios. ¿Sí? Y Dios lo corrige. Dios le dice: mira, si a ti te he dicho que con que golpees la piedra 3 veces saltará agua, no la golpees ni 2 ni 4, sino 3. Sí. Y nosotros vamos así por la vida, ¿verdad? Entonces, por una parte, el apego a las cosas que usamos, a los instrumentos, a las herramientas que tenemos, que las usamos bien, que las cuidamos. Por otro lado, el dinero lo usamos para lo que es: los muebles de la casa, el carro, ¿verdad? El dinero, todas estas cosas. Pero un apego más sutil y escondido es el no poder llegar a ver la vida a través de la fe. Sí. No poder llegar a ver la vida a través de los ojos de la fe. Querer que las cosas a fuerza sean de otra forma. A nadie de nosotros Dios jamás ni le ha dado ni le dará jamás la gracia de poder determinar, ni sufrir, ni afrontar las vidas de los demás, ni los acontecimientos.
Si un acontecimiento no me sirve para nada, que para nada me sirva. Pero hay que dejarlos donde están, en las manos de Dios. En las manos de Dios. Ya lo he dicho antes, cada acontecimiento tiene su fecha de caducidad. Un acontecimiento a lo máximo servirá 8 días. Traer en la memoria y en la emoción, en el corazón, un acontecimiento más de 8 días, y hay un problema serio. Y con tantos acontecimientos puestos en el alma, para lo que no tenemos ni gracia, ni fortaleza, ni tiempo, eso es una enfermedad, y viene la depresión. Viene la depresión. Y si eso no se arregla, viene después otros problemas más serios, como la esquizofrenia, ¿verdad?, la psicosis y tantas otras cosas, los ataques de ansiedad. ¿Sí? Entonces, Dios quiere invitarnos, no a que tengamos que dejar la familia para irnos a África a predicar, ni cosas de esas. Él quiere que dejemos las cosas donde están, como Él las ha puesto y como Él ha permitido que suceda. Si nosotros hay cosas que no entendemos, no hay que entenderlas. Se dejan así. Si hay cosas que no me sirven para nada, las dejamos así. Si hay algo que hay que aprender de cada acontecimiento, de cada persona que ha entrado en contacto conmigo, pues lo aprendo. Pero nadie de ustedes tiene ni la capacidad, porque nadie de ustedes es Dios, nadie de ustedes es Dios, para cargar con los acontecimientos del pasado, para darles el sentido que a ustedes les da la gana, ni ver las cosas de forma negativa, ni nada de eso. Que Dios después les ayude o les diga, les manifieste cuál fue el sentido de lo que pasó, si Él lo considera necesario. Entonces, recorramos el resto que nos queda de la vida libres de las cosas estas que cargamos, recordando que el corazón que tenemos, Dios nos lo ha hecho solo para Él, porque solamente Él colmará de felicidad nuestras ansias de infinito. Solo Jesús, solo Dios satisface todo lo que necesitamos. Todas las demás cosas, el amor a la tierra, a la música, a la vida, a los hijos, a la esposa, si son limpios, se amplificarán, se harán más grandes con la gracia de Dios. Entonces, nuestra Santísima Virgen debe ayudarnos a limpiar, a purificar y a ordenar nuestros afectos del corazón, para que en ellos solo reine su Hijo Jesucristo ahora y por toda la eternidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.